Invitados de honor del día de hoy, Bonifacio Miranda y José Antonio Peraza. Gracias, caballero, por haber aceptado la invitación. Gracias por tener la paciencia para oír mis comentarios, que tal vez hoy me pasé de tiempo. Le agradezco mucho que hayan aceptado estar en este programa. Gracias. Bonifacio, José Antonio, ayer ya salió público una propuesta del grupo Pro Reformas. Vos estabas en ese grupo, Bonifacio. José Antonio, creo que vos todavía continuás en ese grupo, si me aclarás ese punto. Ese documento que anda circulando, que supuestamente se le dio a la UNAP y a la Alianza Cívica para consensuarlo, para después ser presentado a la coalición. Alguien se lo filtró a la coalición y estos se adelantaron, pero me gustaría saber si ese documento que ustedes lo tienen refleja realmente ese esfuerzo que se hizo en el grupo Pro Reforma hasta cierto punto y que después renunció a seguir el grupo Pro Reforma. Después sacaron del grupo Pro Reforma, si no me equivoco, a Bonifacio y a Danilo Aguirre. Primero José Antonio y después Bonifacio, con tus comentarios. Bueno, muy buenos días, perdón, muy buenas tardes, Jaime. Mira, el documento, la Coalición Nacional no ha sacado un documento. Lo que hizo fue tomar tres temas que eran fundamentales, en los cuales no había habido consenso total, y ellos lograron llegar a un consenso con el PLC. Básicamente ¿no? Habían tres temas que era muy difícil para los partidos políticos y son básicos, ¿verdad? Uno es deshacer el bipartidismo, al cual el PLC estaba opuesto. Después estaba el tema de flexibilizar, digamos, los requisitos para nuevos partidos políticos. Y finalmente el tema de las alianzas políticas. A ver, el Grupo Pro Reforma lo que estaba tratando de hacer es ponernos de acuerdo para que tanto C4L como la UNAP y lógicamente la Coalición Nacional y la Alianza Cívica pudiésemos llegar a una especie de, ¿cómo le digo?, acuerdo donde la UNAP y C4L pudieran ceder un poco y ver cómo lográbamos solventar el problema de escribir un párrafo sobre el tema de las alianzas políticas. ¿Cuáles son los dos argumentos básicos? Bueno, C4L decía que no se podían celebrar alianzas políticas con organizaciones de la sociedad civil que no tuviesen personalidad jurídica. Y la UNAP decía que era imposible si no se celebraba, si no se escribía eso con organizaciones de la sociedad civil. Esa era la discusión que teníamos desde hace varias semanas y se había ido y venido sobre ese tema. ¿Y eso es verdad o es mentira? ¿Qué es verdad o es mentira? Si pueden las organizaciones no gubernamentales que tienen personería jurídica pertenecer a una organización política. Bueno, mira, en el Grupo Pro Reforma no habíamos definido eso, pero más o menos el sentimiento que existía era el siguiente. Es muy complejo celebrar alianzas con organizaciones de la sociedad civil que no tienen personería jurídica, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces la idea era tratar de acercar esos dos pensamientos, principalmente porque el PLC, cuando se discutía en la Coalición Nacional y cuando discutíamos en el Grupo Pro Reforma, nunca aceptó avanzar en esos temas. La Unidad Nacional Azul y Blanco nos había manifestado que el PLC estaba revisando sus argumentos. Entonces nosotros, que ya habíamos consensuado casi todo el documento que nosotros estábamos elaborando, que básicamente era de 13 puntos, entonces se lo enviamos. ¿Y qué pasó? El PLC aceptó todos los temas, incluso le agregó lo que nosotros pues estábamos tratando de negociar, que era el tema de incluir a las organizaciones de la sociedad civil,
Y por ahí se resolvió el asunto en el sentido de que hubo un consenso sobre ese tema. En otras palabras, lo resumo. La UNAP tenía una posición, ¿verdad?, que la mayoría de los partidos políticos no aceptaban y que era el tema de incluir a las organizaciones de la sociedad civil. Resulta que el PLC dentro de la coalición le dio pase a ese tema y por lo tanto en el comunicado que saca la coalición nacional lo que dice es que prácticamente ellos van a luchar porque las organizaciones de la sociedad civil puedan celebrar alianzas políticas autónomas en la misma condición que los partidos políticos. Pero cuando los yo juristas... José Antonio, cuando yo estuve en la mesa multisectorial, yo nunca vi al PLC oponerse a la participación de organizaciones no gubernamentales. Lo que sí había una oposición del PLC y los partidos políticos que ya tenían personería jurídica es que se buscara, que exigieran que la coalición iba a buscar o que la alianza o la UNAP iban a buscar cómo tener su propia personería jurídica. Eso era lo que yo, pues, en ese entonces, ¿verdad? No sé si después cambió. No, pero también la diferencia fundamental era con C por L. A ver, ¿qué es lo que se ha recomendado? Y vos lo has estado mencionando y hay varias en las redes. Está. La comunidad internacional nos está diciendo, a ver, necesitamos un documento donde todos los grupos o los grupos más importantes de la sociedad política y de la sociedad civil de Nicaragua digan, esta es la reforma básica que nosotros necesitamos. Entonces estábamos en ese proceso, ¿no? Entonces el PLC, si bien es cierto, ese tema no se había tocado con el PLC de manera directa. ¿Por qué? Porque con el PLC nunca avanzamos desde el primer tema. ¿Cuál es el primer tema con el PLC? Que se abandonara el artículo 16 de la ley electoral que le permite al PLC o a la segunda fuerza repartirse los cargos, digamos, dentro del Consejo Supremo Electoral, en los consejos electorales municipales, departamentales y regionales. Esa era la gran discusión. Ahora, en la medida en que el PLC y los otros partidos políticos aceptan la posición de la UNAP, entonces ya ese tema no es que quedó relegado, ese tema ahí está. Lo que sucede es que ya pues hubo un consenso mayoritario en las fuerzas dentro de la coalición nacional sobre eso. ¿Qué significa para la gente común que no que no sabe teje y maneje, ¿verdad? Cuando dice ya el PLC aceptó que ya no haya más bipartidismo, cualquiera diría que el PLC hizo algo. Bueno, mire, ¿qué significa eso? Que el PLC va a mandarle una carta al Consejo Supremo Electoral diciendo que ya renuncia a los 50% de los primeros miembros y que renuncia al 50% de la presidencia en todos los ámbitos que la ley le da. ¿Eso significa eso? Jaime, el gran problema de este tema, y vos estás planteando el tema fundamental de esto, como yo lo veo, aquí yo no estoy hablando ya como EPRE, sino como lo veo yo, porque nosotros no lo hemos discutido, ese tema en puntual, cómo quedó, pero el tema es el siguiente, el PLC se compromete y todos los miembros de la coalición se comprometen a que una herramienta fundamental para, digamos, transparentar y hacer el Consejo Supremo un consejo apto para que hayan elecciones libres, es que ese tema que vos acabas de mencionar sea una reforma fundamental para tener elecciones libres. ¿Cuál es el gran problema? Y yo sé que vos lo sabés y ya todo el mundo lo debe estar intuyendo. Ese tema fundamental no necesariamente el dictador lo va a aceptar. Eso no lo va a aceptar nunca Ortega, porque significaría que ellos van a renunciar. A él le puede importar un comino que renuncie el PLC, pero ellos nunca van a renunciar a tener el 50% de la presidencia y el 50% de los primeros miembros. Entonces ahí viene el gran problema, Jaime, y que bueno, yo lo he planteado, pero parece que no, o no lo explico bien o no me han querido escuchar. Mira, mi planteamiento es bien simple. Lo importante es que todos firmáramos eso. Y como eso le introducía mucho estrés a la discusión, pues que lo redujéramos a unas cosas básicas, que pudiera haber un consenso total desde C por L hasta el PLC,
pasando por todos los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el gran problema? Y eso lo he venido discutiendo y lo hemos hablado muchas veces. Ni la Unidad Nacional Azul y Blanco, ni la Alianza Cívica nunca, por X o Y razón que no vamos a entrar aquí, nunca tomaron la decisión de convertirse en un partido político. Y el tiempo fue pasando, y siempre tienen dificultad para asumir ese rol de que pueden llegar a ser partido político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones que están ahí dentro, que son organizaciones de la sociedad civil, yo no soy abogado, pero que los abogados dicen que jurídicamente es complejo, digamos, que sostengan sin personalidad jurídica un acuerdo formal para establecer una alianza. Entonces ellas quieren tener la representación. Yo entiendo la lógica, porque muchas de estas organizaciones son las que sostuvieron la lucha a partir del 18 de abril. El gran problema que tenemos es el siguiente, vos mencionaste uno, muchos de esos después ya te doy chance, pero quiero darle la participación a Bonifacio. Adelante. Bonifacio, este anuncio con gran bomba que hicieron de que ya el PLC aceptó renunciar al bipartidismo y la coalición lo ve como un éxito, esto es relaciones públicas y es tratar de engañar al pueblo de Nicaragua, porque no es que esté en las manos del PLC. Si se logra que Ortega negocie y si se logra que Ortega acepte eso, porque no es solo que el PLC va a renunciar, el mismo Frente Sandinista tendría que renunciar al 50% y al 50%. Tu valoración alrededor de ese documento y las filtraciones que se dieron. Ok, gracias. El PLC le está dando a tol con el dedo a todos los que están en la coalición y toda la coalición en su conjunto le quiere dar a tol con el dedo al pueblo de Nicaragua. Así Correcto. Te lo puedo resumir. Mira lo que pasa. Hubo un documento de consenso en diciembre del 2019. Nunca se publicó. Nunca se hizo la campaña. Uno sospechaba que algo se tenían amarrado. Efectivamente, me sacan de la tripartita, me apartan porque saben que soy crítico hacia la coalición y voy a defender hasta las últimas consecuencias las reformas electorales profundas que se requieren en este país, y se dedican a conciliar con el PLC. El PLC le salió malcriado al comienzo, que dijo que quería el bipartidismo, que lo defendía, pero como las críticas se generalizaron contra el PLC, y además el PLC tiene una debilidad tremenda ahorita, no es el PLC de antes, está dividido en dos fracciones. Y entonces todo lo que haga una fracción no sabemos con quién va a terminar la personalidad jurídica, en manos de quién. Entonces todo eso, lo que hizo el PLC fue inclinarse suavemente, decirle, sí, su majestad, voy a cumplir con todo lo que ustedes digan, pero nada de eso te garantiza que el PLC va a cumplir. Porque además, si vos observás con detenimiento, Jaime, y esto es preocupante, ¿cómo es posible que estén cocinando allá arriba, las cúpulas, un consenso de reformas electorales que el pueblo de Nicaragua no conoce? ¿Y cómo es posible que lo van a ir a plantear a la OEA sin haberlo discutido previamente y sin haberlo sometido a consideración de la ciudadanía en las diferentes asambleas, reuniones y todo? Eso te indica que la vieja cultura política que tanto hablan es la que está prevaleciendo siempre. Entonces, ese es papel mojado, porque el problema de una reforma electoral no es lo que vos te pongas de acuerdo con las cúpulas partidarias, sino que la ciudadanía se empodere y asuma esos planteamientos. Y ese proceso no se ha hecho, tenemos 2 años que no se hace. Y ya estamos llegando al final del túnel y al final de cuentas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la ciudadanía no conoce en qué consisten las reformas electorales. Y ahorita salen con pitoretas y con platillos y todo, con 2 documentos, el documento que vos mencionaste y el comunicado. Ahora, si ya vamos a los detalles, hay cosas que son realmente escalofriantes y peligrosas. Por ejemplo, que se van a hacer las alianzas otorgando autonomía para que los partidos políticos puedan, para que los partidos, movimientos y organizaciones sociales con o sin personería jurídica. Eso es imposible. Eso va contra la Constitución y contra la ley electoral, por una razón muy sencilla. Los ONG como tales, la ley dice que son organismos que no deben de meterse en política, en primer lugar. Y en segundo lugar dice
que las alianzas electorales se hacen con los partidos políticos legalmente constituidos. Entonces, esta concesión que el PLC le hizo a la Unidad Nacional Azul y Blanco y a la Alianza Cívica es atol con el dedo. Porque eso no es posible. No es posible de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral. Ok, pero sigamos avanzando. Todo lo que hicieron fue comprimir algunos aspectos, dejarlos de manera light, muy maquilladito. Aparentemente hay acuerdo, pero en el fondo los temas siguen siendo generales y abstractos. Te voy a poner otro ejemplo. Garantía el derecho a voto de la ciudadanía, despartidizar la integración de las estructuras electorales. Hay temas que no los quisieron rescatar de la primera propuesta consensuada. Por ejemplo, ahí planteamos la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Ahí planteamos la necesidad de un Tribunal de Justicia Electoral que sea una segunda instancia y que el Consejo Supremo Electoral no sea la instancia que define para siempre las elecciones, sino que cualquier impugnación que exista en torno a un fraude electoral o una manipulación del proceso electoral pueda ser discutido en una segunda instancia. No lo plantearon. El tema del transfugismo está en una línea y ese es un tema crucial, porque cualquier alianza electoral que se haga ahorita, los diputados serán de la casilla electoral que asista a las elecciones, mientras no se consiga que las alianzas puedan tener su propia casilla. Hay un aspecto central que no se toca, el método de asignación de los diputados. Ahorita está la media mayor, va a seguir prevaleciendo la media mayor. El tema del bipartidismo no solo son las juntas receptoras de votos, es cómo se van a elegir los magistrados del Consejo Supremo Electoral y cómo se van a elegir los magistrados del Consejo Departamental, de los consejos regionales y de los consejos municipales. Nosotros planteamos en aquella época que era necesaria una consulta popular para que la gente opinara sobre la idoneidad de los magistrados y de los propuestos. Eso queda borrado, porque todo lo que están haciendo es darle atol con el dedo a la gente, haciéndole creer que hay un consenso, pero el tema sustancial de la reforma, el desmantelamiento del bipartidismo dentro de la ley electoral, el hecho de que la ciudadanía se empodere verdaderamente, no está en los detalles. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este va a ser una carta light, aparentemente de consenso, y vamos a ir a negociar una reforma electoral con la dictadura en una situación totalmente desventajosa porque no se ha hecho campaña de masa sobre este Bonifacio, en el punto número 1 y el punto número 1 que saque en este documento dice fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral y otras instituciones de relevancia electoral. Dice, mediante la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral basado en mecanismos que garanticen criterios de idoneidad y probidad y que tomen en cuenta las propuestas del sector académico, político y de las organizaciones de la sociedad civil, así como el nombramiento del fiscal y el procurador electoral bajo esos mismos criterios. También es necesario el restablecimiento de las atribuciones del presidente del Consejo Supremo Electoral. Eso no llena la expectativa de lo que vos acabas de decir. Pero si eso está así en la Constitución actual. La Constitución actual dice que serán idóneos, probos y además en consulta con los organismos de la sociedad civil. Así está. Y eso ha demostrado que no funciona, porque sencillamente pueden hacer un parapeto de consulta, una comisión especial en la Asamblea Nacional, pero los organismos de la sociedad civil en los municipios, en los pueblos, no tienen posibilidades de opinar ni de decidir. Entonces, ¿qué ocurre? Son los diputados nada más, los partidos, las fracciones que ya conocemos dentro de la Asamblea Nacional, se ponen de acuerdo, suman los 60 votos, además el Frente tiene los 60 votos que puede decidir solo él. Eso. Entonces, si no hay reformas constitucionales, es poco probable que una reforma electoral de la ley electoral sea profunda. Y ese es otro tema. El tema después de las reformas constitucionales. Espérame, ahora dámosle. José Antonio, ya oíste los argumentos de Bonifacio. Que esto es papel mojado, que esto es que el PLC le dio atol con el dedo a la coalición y la coalición le quiere dar atol con el dedo al pueblo. Tus respuestas. José Antonio. Hay problema nuestro. Parece que es de conexión. Parece que sí. Entonces, mientras se reconecta José Antonio, ¿se desconectó o es audio nada más que tiene? Está desconectado.
Vamos a ver si se logra volver a conectar o lo vamos a tratar de volver a llamar. Bonifacio, continuemos entonces. Entonces, en todo esto que están haciendo es un maquillaje de relaciones públicas, pero además, peligrosamente, con lo que te oí, sentando las bases para sentarse a negociar con Ortega y ver cómo reparten el hueso. Es que yo creo que han tenido toda una estrategia clara de evitar que la ciudadanía conozca las propuestas, porque en última instancia primero habían pensado negociar con el PLC y después hacer un bloquecito para negociar con la dictadura las propuestas de reformas electorales. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no hay una fuerza social acumulada, si la ciudadanía no está consciente de la importancia de esta reforma electoral, la dictadura se va a poner dura en la mesa de negociaciones y todo va a terminar en que tienen que ir al segundo lugar y el PLC los va a esperar con los brazos abiertos. Es decir, a veces o creen que somos ingenuos o yo no sé qué es lo que pasa con la cúpula de la coalición nacional. Los temas centrales no están ahí, no están ahí. Lo que hicieron fue un comprimido de todo, del documento, del borrador, que nunca se publicó, precisamente no se publicó porque no querían que la gente conociera los puntos clave. Un punto clave es evitar que el Consejo Supremo Electoral sea la última instancia y que decida todo sobre las elecciones, que haya la posibilidad de que haya un tribunal de justicia electoral independiente compuesto por la oposición y por el partido de gobierno, de manera tal que este tribunal sea la segunda instancia a la hora de las impugnaciones. Si hay impugnaciones de fraude, ¿quién decide? El Consejo Supremo Electoral, y eso no puede ser. Entonces, hay tantos temas que tienen que ver con el funcionamiento, con la proyección de la dictadura dentro del aparato electoral. Necesitamos desmantelar no solo a la dictadura, sino a lo que está dentro del aparato electoral. Por eso es que se adelantó, por eso crees vos que se adelantó la coalición con la complicidad del MRS, valga la redundancia, que fue la que le filtró el documento. Se adelantó a anunciar y hacer todos estos anuncios antes que hubiera un consenso con la Alianza Cívica y con los otros miembros del UNAP, por lo que mismo dijo José Antonio, precisamente para no seguir el procedimiento correcto. ¿Cuál crees vos que debería haber sido el procedimiento correcto? Algo como lo que hicieron ustedes al principio, aquella conferencia de prensa en el hotel donde dieron a conocer las propuestas de reforma o lo que estaban empezando a trabajar en las propuestas de reforma y el documento que se publique en los periódicos, que se haga circular en las redes, que se haga circular en los diferentes lugares para que la gente pueda opinar, respaldar o sugerir. Ese es el procedimiento correcto, ¿crees vos? Para algo trascendental como una reforma electoral. Lo que se tenía que haber hecho no se ha hecho, lo que se debe hacer ahorita mismo es publicar la propuesta para que la gente opine, decida y haya una retroalimentación. Pero somos candil de la calle y oscuridad de la casa. El 20 de octubre va esta delegación a la OEA sin que el pueblo de Nicaragua conozca cuáles son las propuestas en detalle, porque el problema no es poner en el papel algunos temas genéricos que todos los partidos pueden estar de acuerdo. El Partido Conservador, CPL, PLC, todos los partidos pueden estar de acuerdo en muchos temas. El problema es la letra menuda. Ya logramos restablecer la conexión con José Antonio Peraza. José Antonio, oíste los comentarios y lo que ha estado debatiendo Bonifacio. Tu respuesta y tu comentario a lo que si estás de acuerdo o lo que no estás de acuerdo. Bueno, miren, yo oí todo, pero oí bastante, y yo con Bonifacio por lo menos hablo 3 veces a la semana, entonces yo más o menos sé cómo piensa. Entonces, a ver, no quiero decirlo, pero tengo que decir cosas. En primer lugar, este es un documento político, y por lo tanto no puede llevar todos los detalles, ¿verdad? Bonifacio sabe que hay otro documento donde están tratados de una manera mucho más técnica estos temas. Por ejemplo, el tema de la escogencia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. ¿A qué llegamos? Llegamos a una conclusión de que tenía que hacerse una reserva de ley en la Constitución. ¿Para qué? Para que se cambien los mecanismos de selección y los criterios de elegibilidad para escoger a los magistrados del Consejo Supremo. Eso requiere una reforma constitucional donde se tendría que hacer
la sociedad civil tuviera no solo la capacidad que tuviera la capacidad de proponer, igual que el presidente de la República y los magistrados, y los diputados de la Asamblea Nacional, de promover candidatos, y que se haga una especie de título, un capítulo dentro de la ley electoral que especifique cuáles son esos mecanismos de selección y criterios de elegibilidad. Y así sucesivamente. Hay otros documentos. Muchos de estos temas los estuvimos discutiendo tanto con la Unidad Nacional Azul y Blanco, con la Alianza Cívica, y tuvimos un grupo que se llamaba el Grupo Ampliado, donde estaban los partidos políticos y estaba C por L. Lo que yo te puedo asegurar, Jaime, es que todos esos temas han sido tocados a profundidad, y Bonifacio lo sabe. Por eso me extraña que lo hable así como lo está haciendo. Ahora, el gran problema es el siguiente. Ese documento, el último que teníamos, tenía como 25 páginas. Eso no se puede. Entonces, ¿qué hicimos? En la última sesión que tuvimos con la UNAP, agarramos algunos temas que ya habíamos discutido y los metimos con palabras, pequeñas frases, para que los tenemos que retomar. Un documento de 30 páginas para publicarlo. La idea es que se hiciera un... Pero ese José Antonio se volvió a ir. Estaba problema con el audio de José Antonio Peraza. La conexión de él está, de lo mejor está cayendo agua, lloviendo fuerte por donde él está, que estaba así. O se volvió a ir José Antonio Bonifacio. Ahora, Bonifacio, ¿aló? Sí, te escucho. Entra, realísticamente hablando, no debería de haber una cosa es lo ideal y otra cosa lo real. O sea, yo sé que realísticamente hablando, si es que se llega a dar una negociación o se obliga a Ortega a tener que convocar, hay ciertas cosas que Ortega no va a ceder. Y yo creo que el derecho que ellos se repartieron de tener el 50% de los primeros miembros y el 50%, eso nunca lo va a hacer, nunca. ¿Verdad? Después te va a decir, con lo de la facilidad, lo de la personería jurídica, te va a decir la dictadura, bueno, si le acabo de extender el tiempo, ahorita les di hasta en junio, para que presenten para que hagan la solicitud de personería jurídica, y nadie la está aprovechando esa ventana que se abrió, sino que más bien quieren que se la regale, puede decir la dictadura, porque así pareciera, pues, que eso es lo que quieren. Veo a LUNAP que se anda moviendo tratando de formar juntas directivas territoriales, y lo que anda es hablando con la gente de C por L, hablando con la gente del movimiento campesino, hablando con la gente de otros partidos y otras organizaciones para que se sumen a ellos. Pero no sé si ese es el esfuerzo para ir a solicitarle al Consejo Supremo Electoral una personería jurídica. ¿Cómo vemos eso? Bueno, la posibilidad de obtener una personería jurídica es algo que debe pelearse hasta las últimas consecuencias. Yo he insistido en que, dadas las circunstancias actuales y que el tiempo se está agotando, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Movimiento Campesino deben constituir una nueva fuerza política, porque son las fuerzas emergentes. Si estas fuerzas logran ponerse de acuerdo, dejan a un lado al PLC, a Yátama y al PRD, estas fuerzas pueden tener el atractivo suficiente para atraer a la ciudadanía que está desmoralizada y que está desencantada de ver tanto pleito entre los políticos que no se ponen de acuerdo y que además no plantean algo absolutamente claro de lo que se debe hacer. Entonces, andar reuniendo directivas sin posibilidad de hacer trabajo de masas y todo, creo yo que al final de cuentas eso va a terminar fracasando. El problema central no se trata, Jaime, de lo posible o lo no posible. Primero hay que hacer un diagnóstico de la enfermedad. El sistema electoral en Nicaragua está enfermo por esto. Pueblo de Nicaragua, necesitamos cambiar todo esto para que el enfermo mejore. Comunidad internacional, necesitamos el apoyo de ustedes para cambiar todo esto. Entonces,
ya el hecho mismo de la negociación de lo que se va a poder o lo que no se va a poder va a depender si tenés acumulada una fuerza social. Pero estar negociando las cúpulas nada más, una reforma electoral, sin que el pueblo se entere de qué es lo que se necesita cambiar, es primero creer que son superdotados y segundo es menospreciar la capacidad del pueblo, es lo que te iba a decir, que puede apoyar masivamente una propuesta de reforma electoral. Ese comentario que hizo José Antonio Peraza, ¿verdad? De que no quieren hacerlo público porque es mucha cosa técnica y el pueblo no lo va a entender. No está subestimando el pueblo de Nicaragua. Yo creo que después de abril y después de todo lo que ha pasado este pueblo, ya la Nicaragua es diferente. Y este pueblo ya ha demostrado y está demostrando que no va a volver a ser un pueblo borrego. Además, es obligación de los políticos plantear en lenguaje sencillo, comprensible para la gente, las cosas que se deben hacer. Si no logramos esa conexión, estamos listos. Ya lo que logramos, lo que hicimos ahorita, nos acabamos de comunicar telefónicamente con José Antonio y vamos a vía telefónica, no vía Skype. Vamos a poner la foto de él, pero va a ser vía telefónica que estamos hablando. José Antonio, aló, se volvió a caer. Estamos jodidos, hombre. Aló, José Antonio. Sí. Bueno, estamos vía telefónica, pero ya todo el mundo te está oyendo. Cuando vos dijiste, ¿me oís? ¿Me estás oyendo? Sí, te escucho. Lo que pasa es que estoy buscando el cargador del teléfono porque no quiero que se me vaya a descargar también. Dame un segundo. Ok. Ya te atiendo. No, ya, dale. Es que es horrible. Como llovió aquí, yo vivo por el... ¿Aló? Y eso pone terrible las líneas. Sí. Ok, listo. Mire, eso que acabas de decir, de que era no quisieron sacar el documento total y no lo quisieron hacer público, ¿no crees vos que eso es menospreciar al pueblo de Nicaragua? No, Jaime, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que nosotros tratamos de hacer es crear un documento simple, un documento sencillo que nos permitiera que así, una vez me imagino yo que se publicará el documento con todo lo que pero a ver, estamos en una primera fase. Ese es el gran problema, que hay gente que cree, y ahí yo creo que la UNAP, yo sé que ellos lo entienden, pero la UNAP cree que porque ya llegó a un consenso eso ya va a ser un... Es móvil. Usa este. Ahora estamos tratando, no se cayó. Vamos a usarle otro teléfono para llamar a José Antonio Peraza. Bonifacio, mientras se vuelve a conectar José Antonio, ¿vos viste el documento que hizo circular de consulta con las organizaciones que pertenecen al UNAP, la cúpula del UNAP, donde para ir tomando una decisión hicieron un formulario y presentaron 3 escenarios? El escenario de la UNAP participando con la coalición en todo el proceso, seguir aliado de la coalición. Presentaron el escenario que en ese caso que la alianza se fuera a C por L y construyera algo aparte, y la otra opción que presentaron es ir solo. En ningún momento contempla en esa propuesta o en esos 3 escenarios que están consultando con sus organizaciones una alianza entre el UNAP y la alianza cívica, salirse de la coalición y construir algo diferente fuera de los partidos políticos. O sea, el UNAP dice, o voy con los partidos políticos o voy solo. Esas son las 2 opciones que está discutiendo la UNAP. ¿Vos ves que, por qué crees que tomaron y solo esas 2 opciones están poniendo sobre la mesa a las organizaciones que pertenecen a la UNAP? Bueno, muy sencillo. Yo siempre me he opuesto a ese tipo de encuestas porque dirigen las respuestas. Sí. Ponen solo los escenarios que la cúpula ve
y entonces la gente tiene que opinar sobre eso porque no hay posibilidad de anotar otro escenario. Entonces ya todo está predeterminado. Creo que esto tiene que ver un poco con la historia del origen de la UNAP, que está conformada por dos corrientes que vienen del sandinismo, que es la articulación de movimientos sociales de Mónica Baltodano y el MRS, que ya todos conocemos. Ahora el MRS se está preparando para convertirse en otro partido, probablemente un partido socialdemócrata. Van a cambiar el nombre, van a cambiar la figura, van a cambiar muchas cosas. Pues está bien. El problema no es que vengan del sandinismo, no, el problema es cómo han manejado el asunto. Entonces lo han manejado de una manera tan burocrática y bajo control que lo que han provocado es que alguna gente termine retirándose de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y lo que quedan son un bloque fuerte de ONG o movimientos sociales controlados por esta ONG, pero la mayor parte de los territorios que son independientes todos terminan molestos, terminan con críticas. Vemos el caso de Masaya, vemos el caso de Granada, vemos el caso creo que de Jinotega. Entonces todo eso crea un malestar interno. Entonces, en vez de ser autocrítico y tratar de corregir el rumbo y de ver que es posible encontrar una propuesta, por no toparse con C por L en la Alianza Cívica, porque la Alianza Cívica ha dicho que tiene muy buena amistad política con C por L, entonces se van al otro lado, y ese es un error político, porque el PLC no es la sombra de lo que era antes. Ya está con nosotros nuevamente José Antonio. José Antonio, dígame. Le acaba de preguntar, apartando ya un poco lo de las reformas electorales, estábamos preguntándole a Bonifacio. Nosotros vimos y presentamos aquí el documento que mandó el Consejo Político a todas las organizaciones que pertenecen al UNAP. Me imagino que vos también lo recibiste como Movimiento por Nicaragua. En ese le preguntaban que querían oír sus puntos de vista y su análisis básicamente en tres escenarios. Un escenario, la UNAP junto con la coalición hasta el final. Otro escenario en que ellos veían que la Alianza Cívica se salía de la coalición y se iba a crear un bloque junto con C por L. Y el otro escenario era la UNAP consiguiendo su personería jurídica y participando solo en el proceso electoral. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que le han dado? Y no sé si ustedes la han pedido, ¿verdad? ¿Por qué la UNAP no contempla en ninguno de sus escenarios salirse de la coalición junto con la Alianza Cívica y crear esa base fundacional con la que lo que estuvimos hablando la vez pasada? ¿Por qué la cúpula de la UNAP ya descartó esa posibilidad y no se la pone como escenarios a las organizaciones que pertenecen al UNAP? ¿Aló? 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 Sí, ahora sí te escucho. Bueno, que yo creo que te tengo que repetir la pregunta porque Nelson, entre lo que de arriba para abajo, me había cerrado el micrófono. Ok. Entonces la pregunta es la siguiente. En el documento que hizo circular la cúpula de la UNAP, o el Consejo Político de la UNAP, para hacer que mejor no se malinterprete, y entre todas las cosas le puso tres escenarios a las organizaciones que pertenecen a la UNAP. Uno de los escenarios era la UNAP y la coalición hasta el final. Otro de ellos decían, otro escenario que veía que le ponían era que la Alianza Cívica se salía de la coalición y hacía una alianza o creaba otro grupo junto con los Ciudadanos por la Libertad y los jóvenes que están ahí en la Alianza Cívica. Y el otro escenario que ponía, que le puso a ustedes, era la UNAP consiguiendo su personería jurídica y participando solo. La pregunta que te hago es, ¿por qué en ninguno de los escenarios que les mandaron a ustedes a analizar y a oír su opinión aparece la Alianza Cívica y la UNAP juntos, creando otra cosa aparte de los partidos políticos estos pactistas, en lo que le llamaban la base fundacional, como creo que en un momento dado le decían a la Alianza y a la UNAP? ¿Por qué no contemplan eso? Jaime, yo no recuerdo, yo ese documento trabajé en ese documento y además de eso lo vimos en asamblea.
pero siempre ha estado una lógica de que lo correcto sería que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco estén juntos y creen un grupo compacto. Eso quedó demostrado cuando fueron a la coalición nacional y se enfrentaron con los partidos políticos o con los que en algún momento han querido ser partido político. No recuerdo, pero ese escenario existe. Ahora, lo que pasa es que tanto la Unidad Nacional Azul y Blanco como la Alianza Cívica siempre han tenido dificultades para concebirse como partido político. Te pongo un ejemplo. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que están dentro de la UNAP, cuando se les plantea la necesidad de convertirse en partido político, muchas de ellas lo rechazan. ¿Por qué? Porque ellas no se ven como partido político. Ellos lo que quieren es participar en el proceso electoral para acabar con la dictadura y posiblemente después seguir su misma línea de trabajo. El problema es que esas indefiniciones crean un gran problema. ¿Cuál es el mayor problema que tiene ahorita la UNAP? Ahorita tiene la UNAP una victoria táctica. ¿Por qué? Porque logró que el PLC y los partidos políticos aceptaran la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil dentro de este esquema. Excelente, este fue un triunfo, digamos, táctico muy importante. ¿Cuál es el gran problema? Que eso se va a ir a negociar con el dictador, y el dictador posiblemente tenga claro que si él acepta este tipo de relación, posiblemente va a tener serias dificultades. Y el otro tema, vos lo dijiste, el tema del bipartidismo. Yo no veo al Frente Sandinista renunciando de primas a primeras en este tema. ¿Vale la pena hacer la lucha? Vale la pena hacer la lucha. Pero uno no puede poner todos los huevos en una sola canasta, porque principalmente cuando hay una canasta que puede tener hoyos. Y yo no creo que el PLC llegue hasta el final con ese planteamiento. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Yo tengo mis reservas sobre esa decisión, y yo siempre he creído de que hay que tener las mayores opciones posibles de personería jurídica por si se tiene que utilizar alguna de ellas. Ustedes, pero en ese documento no pusieron en ninguna de los escenarios a la alianza de UNAP salirse justo. Posiblemente, yo no recuerdo, pero ese tema se ha discutido montones de veces. Posiblemente porque la Alianza Cívica siempre ha dicho, oíme bien, siempre ha dicho que ellos no quieren ser partido político. Entonces, ahí hay una seria dificultad. Sin embargo, se estructura como partido político. Entonces, ahí hay una gran contradicción en las dos organizaciones, porque hay un sector de la Unidad Nacional Azul y Blanco que dice queremos ser partido, pero hay otros que dicen no queremos ser partido, pero se organizan como partido político. Entonces, ahora, en la posición del UNAP, por lo que estoy oyendo, percibo, es que ya la posibilidad de salirse de la coalición no está en discusión, y usted y la UNAP se siente cómoda con Alemán y con Brooklyn Rivera y con Saturnino Serrato. Bueno, es que yo lo que creo es que mira, la comunidad internacional y la UNAP... Olvídate de la comunidad internacional, la UNAP... Déjame que termine. A ver, la comunidad internacional te está diciendo únanse lo mayor que puedan. Y el otro tema que tenemos, y que de alguna manera lo dijo Bonifacio, aunque yo no oí toda su argumentación, pero esa parte sí la escuché. A ver, ¿cuál es el gran problema de la UNAP? La Alianza Cívica, hay contradicciones. C por L la rechaza. A ver, los estudiantes dicen que no quieren estar en la gran coalición nacional. Entonces, ¿cuál es el gran problema? La opción que le está quedando a la UNAP es quedarse dentro de la coalición nacional. Ahora, ¿cuál es el gran problema de estar en la coalición nacional? Que si no pasa, bueno, ahí fue un gran triunfo, por eso te digo, lograron que los partidos políticos le dieran la posibilidad de que participen en organizaciones de la sociedad civil, y entonces en este momento hay mucha comodidad. ¿Por qué? Porque lograron lo que tenían programado. Solo para terminarte el argumento, ¿cuál es el gran problema? No, pero es que ese punto, perdóname, es que ese punto, cuando vos te lo decís, que la UNAP logró que los partidos políticos aceptaran la participación de organismos no gubernamentales, ¿de qué estás hablando? Si los organismos gubernamentales ya están dentro de la coalición. ¿Cuántos ONG pertenecen a la UNAP?
No, entendeme. ¿Cuántos ONG pertenecen a la Alianza Cívica? Entonces, cuando vos decís que la UNAP acaba de lograr que los partidos políticos participen, o cualquiera diría que la gente puede interpretar como que si se logró una gran concesión. Pero si es al revés, los organismos no gubernamentales invitaron a los partidos políticos a ser parte de esto. Ahí es donde está el grave error. Escúchame, Jaime. Cuando yo me estoy refiriendo a la reforma electoral. ¿Qué fue el logro más importante que se llegó en ese comunicado que sacó la coalición nacional? Que se permiten las alianzas amplias, no estoy diciendo literal, ¿verdad? Que permita que las organizaciones de la sociedad civil participen en las alianzas. ¿Por qué eso es tan importante para la UNAP? Porque ella no tiene personería jurídica y no tiene partidos políticos con personería jurídica. Entonces, claro, hay 120 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de ellas sin personalidad jurídica, que podrían tener un papel importantísimo en una futura alianza política. El problema es que eso es eso es un equilibrio inestable, porque todo eso hay que ir a negociarlo con el dictador, y el dictador sabe que si avanza por ese lado va a tener dificultades y posiblemente va a tratar de bloquearlo. El otro tema fundamental es lo siguiente: yo no veo, el PLC ya se dio en eso, pero en una negociación real yo no veo al PLC llegar hasta el final con esta argumentación, pero eso lo dirá el futuro. Yo no lo puedo. Yo preveo que el PLC no va a llegar hasta el final con esta discusión, y posiblemente en algún momento va a decir: yo no puedo continuar en eso porque la contraparte del gobierno, o de Daniel Ortega, o como le querrán llamar, no va a pasar esa frontera, y entonces ahí la UNAP y las organizaciones de la sociedad civil van a tener serias dificultades para hacerse representar. Ahora, por eso yo si fuera tomara las decisiones, yo estaría muy atento a tener, digamos, vínculos con varias personerías jurídicas para tener la posibilidad de participar, o la otra cosa es decidir convertirme en un partido político que la Alianza Cívica ha dicho que no quiere, y hay sectores en la UNAP que no quieren, aunque cada día se hace más recurrente que se quieren convertir en partido político. Aquí está, vamos a poner en la pantalla el documento del que te mencioné, y dice escenario. Un escenario es que la unidad nacional permanezca en la coalición nacional, identificamos algunos riesgos posibles que consideramos importantes gestionar, neutralizar y minimizar. El otro dice que el riesgo de que la oposición se fracture y se divida en tres bloques: 1, la Alianza Cívica con C por L; 2, el movimiento campesino con los partidos políticos; y 3, la UNAP solo. Entonces, en ninguno de los escenarios que le mandaron a consultar ponen ir unidos con la Alianza Cívica y crear un bloque nuevo, diferente. O sea, ustedes ya están predisponiendo el Consejo Político no le da como opción a los organismos que pertenecen esa opción de decir: salgámonos de la coalición y junto con la alianza hagamos algo diferente. Ahí está el documento. Jaime, yo te aseguro que ese tema se ha discutido. Posiblemente lo resumieron a 3, porque ya te dije, la Alianza Cívica lo ha dicho con puntos y con comas y con todo, y en letra mayúscula, que ellos no se quieren convertir en partido político, ¿verdad? Es que este tema se ha discutido a lo interno. Ahora, si la UNAP se convierte en partido político, el movimiento campesino, el movimiento por Nicaragua no puede seguir ahí. Claro que no, tendríamos que retirar. Y la mayoría de todas las organizaciones no gubernamentales que están ahí tienen que salirse. Claro, es que ese es el problema que tenemos. Entonces, lo hemos dicho. obtener una personería jurídica, lo que están haciendo es volverse excluyentes, porque tienen que excluirlos a todos ustedes. No, es que estamos conscientes, el movimiento por Nicaragua está consciente, y no de ahora, desde hace meses, que en la medida en que la UNAP se convierta en una organización partidaria, nosotros tenemos que retirarnos. Y yo creo que el COSTEP también tiene claro que tiene que retirarse. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Bonifacio, que sabe mucho más de esos temas que yo.
La ley no lo permite, la ley de asociaciones y fundaciones no lo permite, y la Constitución tampoco lo permite. Esta es una ley que está, la ley que tenemos, y la mayoría de las leyes de toda América Latina, es una ley que está hecha para que funcionen los partidos políticos. Una última... Es una ley electoral para partidos políticos. Una última pregunta, José Antonio, antes de pasarle a Bonifacio también. Sí. Celebrar, como ustedes están celebrando ahorita, que el PLC haya aceptado, ¿verdad? Y todavía no he visto nada firmado, pues, pero que haya aceptado. Pero supongamos que firme. No significa que ustedes le están dando otro voto de confianza a Arnoldo Alemán, a Brooklyn Rivera, que con todas las características que ellos tienen. Porque aquí hay un dicho que lo han hecho real. Firmar me hará pagar jamás, brother. Y cumplir jamás. Te voy a contestar a nivel personal. Yo siempre he defendido que la alianza tiene que ser amplio y que tiene que estar todo el mundo ahí. Y yo lo digo en público porque yo no tengo ningún problema de decirme cuando yo ya he dicho una cosa. Si hay alguien que ha defendido la participación de los partidos políticos, e incluso del PLC, he sido yo, no ahora, desde hace meses, pero no en las condiciones en que se hizo ni de la forma en que se hizo. Yo siempre dije, las dos organizaciones, y creo que ahí estamos de acuerdo, vos y yo siempre hemos estado, las dos organizaciones, para que tengan fuerza, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, tienen que juntarse, tienen que tener su propio proyecto, tienen que tener su vocación de poder para después convocar a los partidos políticos y poder hacer... Porque el problema no son los partidos políticos, el problema son las cúpulas de estos partidos políticos. Bueno, o sea, el problema es Arnoldo Alemán y toda su cúpula. El problema es Brooklyn Rivera y toda su cúpula. Entonces, continuar ahí no es perder el tiempo. Y mientras ustedes pierden el tiempo, el pueblo de Nicaragua se sigue destruyendo, los presos políticos siguen sufriendo, no hay una definición fuerte para presionar a Ortega, se siguen haciendo comunicados y conferencias de prensa en los hoteles, etcétera, etcétera. Ya no es hora de que la gente esperaría que aquellos que están asumiendo liderazgo, ya aprendieran la lección de la historia de este país y no seguir cometiendo y patinando en lo mismo. ¿O estoy equivocado? No, yo no lo veo así. Yo creo que más bien entre más unidos estemos y más y hagamos una resistencia unidos todos con nuestras diferencias, la unidad en la diversidad. Entonces vos crees que Alemán vuelvo a lo mismo. Sí, yo estoy claro, escúchame, Jaime, lo que sí yo estoy claro es que no podemos seguir con discusiones estériles. Por ejemplo, para mí una discusión estéril, yo ya lo he dicho, el código de ética. Es una discusión estéril. Que es importante tener los parámetros. Cuando se saltan esos parámetros, les tienen sin cuidado. Pero la pregunta básica es la siguiente, José Antonio. ¿Cómo? Vos decís una unidad de todo. ¿Vos confías en Arnoldo Alemán? No, yo no confío en ninguno de ellos, pero... Entonces, ¿cómo podemos estar unidos? A ver... ¿Cómo, si vos no confías... Espérame, déjame terminar la pregunta. Si vos no confías en ellos, ¿cómo le podés pedir al pueblo de Nicaragua que confíe en ustedes, que confían en ellos? No, yo confío en las decisiones que se tomen si son producto de un acuerdo donde esté presente la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica y que se escojan de manera democrática y correcta. Lo que no se ha podido, por lo tanto, ¿vos crees que una vez vos crees que haga reflejar esa correlación de fuerza? Porque no es simple, Jaime. La otra manera de hacerlo es que salga un caudillo y que diga: todos se tienen que ajustar a la parte de mí, yo tomo todas las decisiones. No, está equivocado. Es lo que hemos hecho siempre y nos hemos equivocado siempre. Nos hemos equivocado por tratar de poner parches en vez de componer la cosa, ¿verdad? Por eso es que siempre hemos caído en lo mismo. Jaime, pero le voy a dar chance, déjame darle chance a Bonifacio. Bonifacio, la gente del UNAP están siendo inocentes, se están haciendo los tontos o son bien vivos y saben lo que están haciendo. Sinceramente ya no sé ni qué pensar, porque estas críticas que yo estoy haciendo a nivel público las he hecho a lo interno
las hice con tiempo, presenté los documentos necesarios, estuve insistiendo y parece que tienen una estrategia definida. Por eso es que te estaba diciendo anteriormente que estas dos corrientes que vienen del sandinismo terminaron teniendo el control, el movimiento autoconvocado bajó, entonces terminaron, como tienen más experiencia política, terminaron controlando. Pero si observamos internamente la unidad, la mayor parte son ONGs y algunos movimientos que están en los territorios, y que ahora hay una campaña desesperada por directivas, que no es para hacer trabajo político, es para tener la gente necesaria para cumplir con ciertos requisitos electorales. Entonces todo eso refleja un problema y una falta de estrategia clara. Ok. Repito, el PLC le dio a Tol con el dedo a la unidad al decirle que van a pelear por una alianza en donde puedan participar las organizaciones de la sociedad civil, aunque no tengan personalidad jurídica. Eso es a Tol con el dedo. Eso no puede, porque el sistema no lo permite, ni la Constitución ni la ley electoral. Y si la cambian, pues entonces ya estamos en una cosa completamente novedosa. Entonces, me parece que la cúpula de la Unidad Nacional Azul y Blanco es víctima de esa dicotomía entre las dos corrientes liberales. Y entonces, en vez de agarrarse los pantalones y decir, nosotros vamos a luchar de manera independiente con la Alianza Cívica y posteriormente miraremos qué otras fuerzas políticas pueden agregarse a este proyecto, comenzó por atrás, comenzó entrando por la puerta trasera, haciendo alianzas con el más perverso de todos, que es el Partido Liberal Constitucionalista, que, como decía anteriormente, no tiene ni la fuerza ni el arrastre que tenía anteriormente, y además está dividido en dos fracciones que no se sabe quién de ellas terminará controlando el membrete. Entonces, una pregunta, Bonifacio, o sea, que la UNAP, y no estoy diciendo que esto lo haga José Antonio, pero de que la UNAP esté tratando de vender como un gran éxito que el PLC está de acuerdo en que crear una alianza donde participen los ONG, es tratar de darle a Tol, usando tu palabra, a Tol con el dedo del pueblo. Absolutamente, lo dije desde la entrada. Porque es que a veces cuando hay crisis y se han cometido errores, a veces como el gato se trata de tapar las cosas bajo la alfombra. Entonces, me parece que están haciendo algo parecido. Están con un discurso triunfalista, exitista, de que todo va bien, ya superamos la crisis, vamos adelante, y no es cierto. Mira, si revisas la coalición por dentro, se suponía que el PLC era el que le iba a dar mayor consistencia porque tenía la estructura territorial y además tenía la personalidad jurídica. En la medida en que hay un pleito entre dos fracciones y se descubre que no es tal el arrastre que tiene el PLC en los territorios, entonces llegamos a la conclusión que los componentes más fuertes son la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Entonces lo que tienen que hacer es sacudirse el polvo y comenzar a construir algo nuevo para que el pueblo de Nicaragua lo vea como un polo de atracción. Si eso no se hace pronto, lo que va a haber es una desesperación y una decepción de un sector del electorado, que eso puede conducir a una abstención. Ahora bien, está una propuesta que supuestamente resume algunos puntos, pero como te dije anteriormente, cometen el error porque la estrategia ha sido de apoyarse en la comunidad internacional y no desarrollar las fuerzas internamente. Van a ir primero a la OEA antes de hacer una consulta nacional del documento en todas las estructuras para que la gente opine, en todas las cámaras, en todos los organismos de la sociedad civil. No lo hacen, no lo han querido hacer. Entonces, con ese tipo de política, vamos con los pies hinchados porque estamos enfrentando un enemigo que, aunque está debilitado, que es la dictadura de Daniel Ortega, es un enemigo fabuloso todavía que hay que saber enfrentar. Y esto se enfrenta políticamente. Políticamente significa decirle a la gente la verdad, no mentirle y enseñarle el camino correcto y decirle por aquí nos vamos a ir todos por esto y explicarlo. Todo eso no se hace porque todo termina en negociaciones secretas que al final se filtran los documentos y lo peor es que la ciudadanía no los conoce, ni los ve pasar, ni puede opinar, ni decide sobre ellos. Mira, Jaime, el asunto es grave porque el tiempo se está cortando. Estamos ya en septiembre, octubre, noviembre, nos quedan unos 2-3 meses máximo para saber si va a haber reforma electoral o no. Y no veo yo la campaña masiva de todos
buscando esa reforma electoral, sino que veo documentos aprobados en las cúpulas, negociados en las cúpulas, para que sea aceptable para todos y para darle la sensación a la comunidad internacional que hay acuerdo. Y te voy a decir una cosa, los diplomáticos y los gobiernos no son tontos, ellos averiguan, estudian, ven, analizan y llegan a la conclusión que tienen que llegar, porque ellos no se van a ir con un simple documento que llegue diciendo esto es lo que aprobó la oposición unificada. No es cierto que está unificada, no es cierto que reúne los requisitos y nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Para obligar al Frente Sandinista a que haya reforma electoral profunda, tenemos que crear un movimiento social por esa reforma y eso no se ha hecho desde el 2018 para acá, a pesar de que se aceptó que íbamos a ir a elecciones. José Antonio, el día de ayer tengo entendido que se reunió la coalición con los dos consultores contratados por los donantes para ayudarle a la formación de esta coalición. Y las recomendaciones que hicieron estos consultores básicamente fue lo siguiente. Les dijeron primero que estaban muy preocupados porque esta coalición no había capitalizado ni el 10% justo la simpatía de la población y que era importante tener nuevos miembros. Lo otro, le transmitió la preocupación que es urgente buscar también más organizaciones porque está comprobado que solo ellos no están llenando el contexto de la población. Y también le dijeron que si seguían como están, iban a fracasar y que si no tomaban algo, no se hacía algo diferente, pues entonces era urgente construir algo nuevo. Esta era la parte de resumido de lo que le dieron los consultores a los de la coalición el día de ayer. Tu comentario, José Antonio, después de Bonifacio, alrededor de esta información que me filtraron. Bueno, Jaime, primero quería comentar rapidito unas cosas que dijo Bonifacio. Mira, el Grupo Pro Reforma ha consultado muchísimo a los grupos organizados sobre el tema de la reforma electoral. No creo yo en las consultas absolutas hasta la última persona, en el último mercado de Nicaragua, en la última comarca, eso yo no lo creo, no, pero sí creo que los temas generales sí se deben de consultar a la mayor cantidad posible. Pero no se deberían de hacer públicos, José Antonio, y que el pueblo pueda opinar. No, por eso, pero es que cómo vamos a hacer algo público que ni siquiera hemos llegado a acuerdo, ¿verdad? Pero sí se consultó a todos los partidos políticos, se consultó a grupos organizados y se consultó a un montón de gente. Lo que pasa es que se hace de manera privada. ¿Por qué? No es porque estábamos en pandemia, estuvimos en bajo acoso y los convocábamos y nos íbamos reuniendo con uno a uno y se hizo un ciclo enorme para llegar a estas conclusiones, pues que no voy a entrar en detalle, pero Bonifacio. Pero este resumen ejecutivo, ¿verdad? Este último documento de ayer, según lo que me dijeron mis fuentes de la Alianza Cívica, ellos hasta antier o ayer mismo lo estaban empezando a analizar y a discutir. Ellos no lo han aprobado. No es cierto eso, porque nosotros tenemos una relación de más de meses con el grupo tripartito donde participan 3 delegados de la Alianza Cívica y que te puedo decir, ahí está Salia Avilés, ahí llega José Adán Aguirre, puedes preguntarle, eso se ha discutido decenas de horas. ¿Y este documento fue aprobado por ellos? Ok, sí, y está aprobado por ellos. Está bien, No el de la coalición, el que el Grupo Pro Reforma entregó. Para que estemos claros, el documento que saca la coalición en un 95-90% es producto del trabajo del JEPRE, ¿verdad? Y ahora van a hacer otro, pero esa es otra discusión, ¿verdad? Pero lo que sí yo te puedo asegurar es que eso se ha discutido horas. O sea, no. Entonces no me pueden decir eso, pues, pero no quiero entrar al otro tema, el tema de la coalición. La coalición tiene un montón de problemas. Aquí ya no te estoy hablando como JEPRE, porque nosotros somos una cosa ahí que solo está viendo el tema electoral. Ahora te estoy hablando como ciudadano y como persona que está preocupada por la política. Y tiene algo de razón Bonifacio, y hay un montón de problemas de cómo se toman las decisiones, de cómo se ha conformado, de cómo participan la gente, pero cualquier grupo que forme va a tener esos mismos problemas. Es que ese es el tema.
tenemos que meternos y tratar de ver si se puede resolver ahí, y si no funciona, pues se va a tener que construir otro. Pero lo que yo te quiero dejar claro, Jaime, que es lo que yo creo, es que lo que vayas construyendo va a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque hay intereses diferentes, hay ambiciones de todo tipo, hay personas que se quieren reciclar, hay otros que creen que tienen todas las soluciones, hay otros que solo critican y no aportan nada, y eso lo vas a encontrar donde lo vayas construyendo. Eso es una cosa que está casi en el ADN nicaragüense, y nos tomará un siglo poder tomar decisiones mucho más sencillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca lo hemos practicado, no es parte de nuestra tradición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien me dice que va a construir algo y que en ese algo todo va a funcionar de manera divina, eso no es cierto. Entonces, si ya está la coalición, si ya hay posibilidades, si hay algunos acuerdos, pues tratemos de ver si la podemos hacer funcionar. Tiene serios problemas, tiene que ampliar. El problema, José Antonio, sí. el problema, José Antonio, es que vos no podés esperar resultados diferentes con los mismos actores. El problema que hay en la coalición no es de ideología. El problema que hay de la coalición es que los actores que están ahí, o varios de los actores que están ahí, son gente que es responsable de la situación en la que estamos ahorita, que están acostumbrados a pactar, que están acostumbrados a traicionar, que están acostumbrados a la corrupción, que viven de la corrupción. Y entonces decirles a ellos que vengan a construir algo diferente, donde ya no van a poder pactar, donde ya no van a poder robar, donde ya no van a poder apuñalear, no van a hacer, no van a cumplir. Entonces el problema es querer construir algo nuevo con los mismos actores que nos tienen donde estamos. Ese es el rechazo de la población. Entonces yo te hago la pregunta a vos. Si sacamos a toda esa gente que está ahí, yo creo, si te entiendo bien, que vos confiarías que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco asuman el liderazgo de eso. Eso es lo lógico. Son los únicos que son, digamos, de alguna manera un poco diferentes. Eso por la participación de los jóvenes. Correcto. Si no tenés que irte muy largo, José Antonio, ve a Abril, ve la reacción de Abril, ve todo lo que se logró de Abril para adelante, sin la participación de los partidos políticos, sin los corruptos, sin la cúpula, porque las bases de los partidos, muchos PLC, muchos de los diferentes partidos políticos estaban en las tranques, estaban en las trincheras, claro, estaban en la marcha. Entonces, imagínate todo lo que se logró sin los corruptos. Eso es lo que yo digo que hay que reconstruir. Correcto, estamos de acuerdo, pero cuando uno habla, entonces venimos al gran problema. Mi recomendación, y que yo sé que se la están recomendando otros, porque no lo inventé yo, no es que yo voy a decir, pero se inventó eso, no, yo sé que vos lo has dicho, lo dice Bonifacio. Construyamos un movimiento donde la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco tengan una arquitectura, para usar esa bendita palabra, donde ellos son los que asuman el mayor liderazgo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero cuando uno les dice eso, entonces entran en las grandes contradicciones. Es que yo no quiero ser partido político, es que yo soy de la sociedad civil, es que yo no me contamino con eso. Mirá la firmeza que han mantenido los jóvenes de la Alianza Cívica, que hay que renderle, que están en la Alianza Cívica, porque no son, que han mantenido una firmeza por más presión, por más toda amenaza que le han hecho por todos lados. Ahí se han mantenido firmes. Mirá lo que está sucediendo con los jóvenes del UNAP, que más bien se están maleando. No, yo ahí sí difiero. Oíme, ¿cómo no se van a estar maleando? Escúchame, Jaime. Espérame, déjame terminar y después los defender si querés defenderlo. ¿Cómo no se van a estar maleando cuando suspenden a 2 organizaciones de jóvenes sencillamente porque vinieron al programa y dijeron que no estaban de acuerdo que la UNAP estuviera en la coalición? Lo suspendieron por 2 meses, sin derecho a asistir y sin derecho a opinar ni vía cibernética ni ningún lado. Esas son las mismas mañas de los partidos políticos. Y ahí está la carta que te la puedo enseñar, porque hicieron tan mal las cosas que le pusieron por haber asistido al programa de Jaime Arellano. Esa es la juventud. En vez de estar defendiendo la libertad de expresión, que puedan expresarse, que pueda haber diferencias de opiniones,
lo están censurando. Entonces esos jóvenes que lucharon también se están baleando por estar con los mismos que han baleado a todo este país. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, no conozco el detalle de lo que pasó. Búscame la carta, Nelson, por favor. No, pero te voy a contestar, pero si pasó, está terrible y eso yo estaría en total desacuerdo, pero para opinar tengo que conocer todos los detalles y escuchar qué es lo que dicen en la UNAP y todo. Lo único que yo te puedo decir es que yo comparto con jóvenes de AUM, de la Alianza Cívica, y me llevo súper bien con ellos. Pero también yo te quiero decir que yo conozco decenas de jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, con los cuales yo hay veces no comparto sus tesis, pero a mí no se me ocurre bajo ningún aspecto dudar ni de su patriotismo, ni de su legitimidad, ni de su compromiso con la lucha. Que no piensen como yo, o que yo no estén cercanos a mí, no significa que eso los desmerita. Ahora, José Antonio. Si alguien si alguien en el Consejo Ejecutivo de la UNAP, que no sé qué fue lo que sucedió, tomaron esas decisiones, y es como vos me dijiste, que no lo dudo, pues está mal. Pero yo no estoy discutiendo eso, yo estoy discutiendo de que tan legítimos son los jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco como los que están en el otro lado. Ahora, los del otro lado, estoy hablando aún la coordinadora universitaria y todo, también han tenido sus deslices y sus cosas acercándose a partidos políticos. Entonces yo les puedo argumentar lo mismo. No quiero entrar en esa discusión. Lo que yo no quiero es deslegitimar ni quitarles la beligerancia ni a uno ni a los otros. Los dos son expresión de Abril. Ahí está, José Antonio, solo para que vea, ahí está en pantalla, mírala, ahí está en pantalla la carta. Es que no la veo porque yo estoy en el teléfono. Ah, bueno, perdóname, pues. Sí, pero ahora la veo. Mándamela a mi WhatsApp y yo la voy a ver. Ok. Y después, es más, yo le he hecho un llamado al Consejo Político de la UNAP, que cómo puede permitir eso, que va contra todo el espíritu de Abril. Sí, posiblemente, yo no dudo de vos, Jaime, pero lo que te quiero decir es que eso es una cosa, pero decir que los jóvenes de la de la Unidad Nacional Azul y Blanco son timoratos o que ya se están corrompiendo y eso, me parece que eso no es correcto. Ahora, que hayan cosas que no nos gustan, bueno, yo las he visto en todos lados, en las mejores familias, ¿verdad? Vos mismo estuviste explicando cómo cambiaban las cosas en las cuestiones estas de la comunicación, ¿verdad? Que gente que era firme en una cosa, de repente se te empieza a pandear. Bueno, los seres humanos somos contradictorios y puede que vayan 2 o 3 personas que hagan esas cosas. Pero yo te puedo asegurar que en la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque hablo con ellos, los veo, comparto, ahí hay chavalos que son una joya, que están dispuestos a dar, a sacrificar a hacer los máximos sacrificios por este país. Y bueno, que piensen diferente que yo, eso no lo desmerita. Si esa es la democracia, que podamos pensar diferente. Así es, y yo me los tengo que aguantar. Lo que me preocupa es que empiecen a practicar con lo que contra lo que estamos luchando. Esa es la preocupación. A Bonifacio, que Bonifacio participa en las asambleas de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hay veces dicen una cosa que a mí me dan ganas de agarrar, pero no, tengo que aceptarlo, de que hay personas que piensan diferente que yo, que tienen otras experiencias, y tengo que tratar de entenderlo y ver cómo lo integro en mi mundo. Bonifacio. Pero solo ya termino con esto. Lo que yo jamás voy a hacer, porque los conozco, porque he compartido con ellos, es negarle ni su patriotismo, ni su honestidad. Nadie te está diciendo eso. Yo lo que dije es que y a los jóvenes que por estar cuando te gustás con los maleantes, te contagiás. Y eso es lo que está pasando con los jóvenes. Por tenerlo en un ambiente corrupto, te están corrompiendo y están agarrando las malas mañas. Jaime, vos y yo hemos transcurrido por un montón de gente corrupta y eso no nos ha convertido en corruptos. Si uno no tiene firme la... Por eso es que te enseño la carta, para que no vuelvan a repetir esa imbecilidad que hicieron. Ahí está, dámela, yo te comento, pero la verdad no conozco no conozco lo que sucedió ni los detalles, pues soy honesto. Bonifacio, oíme, no sabía que todavía estaba asistiendo a las asambleas del UNAM. Te las tenía bien callado. No, pero si yo siempre lo he dicho. No, yo creí que te habían sacado del UNAP.
Lo No, mismo pues que digo Bonifacio aquí, lo digo participa allá. en todas y Lo mismo lo critica digo. en todas, para que sepas. Entonces, Bonifacio, entonces, Sí. ahora que ya me desayuné esta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el UNAP siga pensando en quedarse ahí, hombre? Bueno, voy a volver hacia atrás. Yo estaba haciendo una caracterización interna de cómo se conformó la UNAP, las fuerzas que han terminado controlando la UNAP y obviamente le han impreso un sello determinado y eso creo yo que es peligroso. O sea, Pone en peligro. la sopa de letra que habíamos denunciado es lo que está dominando ahorita el UNAP. No, es que dentro de la gran cantidad de organismos que hay dos fuerzas centrales que son el MRS y la articulación, efectivamente, que son las que manejan el control. Entonces, el problema no es que vengan del sandinismo, el problema es la política que están utilizando ahorita. Y yo creo que están poniendo en peligro el proyecto de la Unidad Nacional Azul y Blanco como un proyecto independiente, porque se han tenido que plegar al PLC. Ahora bien, me llamó la atención. Pero te hago la misma pregunta que le hice a José Antonio. ¿Cómo no podés protestar vos? ¿Cómo no pudiste protestar o no protestar, verdad? Por el actuar de los jóvenes que sancionan a dos organizaciones por haber externado algo que no están de acuerdo. ¿No es absurdo eso? Sí, te lo contesto después. Solo quiero una idea que no la quiero perder. Vaya. Mencionaste algo muy importante de que hay algunos mediadores internacionales que están tratando de poner No, mediadores no, las consultores. negociaciones. ¿Perdón? Consultores. Fíjate que eso es simbólico de la enorme crisis de la coalición. Porque si para ponerse de acuerdo en aspectos centrales de la política nicaragüense tienen que recurrir a consultores internacionales, están listos y servidos. Pero déjame decirte algo, y no es que Listo yo y estoy en servido. contra de esa coalición, pero los consultores no es de ahorita. Los consultores están desde que estaba el UNAP y la alianza, solo ellos dos. Y por eso se los llevaron a El Salvador, y en El Salvador los regañaron y los pusieron a raya. Después los mandaron de regreso aquí. Como no estaban haciendo las cosas bien, se los llevaron a Panamá, y en Panamá los volvieron a nalguear. Y después lo mandaron de regreso. Ahora es a toda la coalición. Pero esos consultores y eso que le enseñan el camino es desde hace rato. Ok, yo no conocía esos detalles, a pesar de que he estado dentro de la UNAP. El problema central es que como la UNAM no es una dirección política, sino que es una improvisación que surgió a partir de las movilizaciones del 18, has visto vos todos esos bandazos para un lado y para el otro. Pues entonces eso está claro. Pero el tiempo se agota. Tenemos una disyuntiva. O siguen cometiendo los errores que están cometiendo o tratan de hacer algo nuevo. Y por eso yo he venido insistiendo, lo he dicho en las asambleas, lo digo aquí públicamente. La Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica y el Movimiento Campesino como fuerza emergente son las que tienen la responsabilidad de crear el polo de atracción electoral contra la dictadura. Si estas fuerzas no logran ponerse de acuerdo, vamos a ir chorreando sangre a la campaña electoral porque tenemos al aparato del frente que está intacto. Corre el peligro la UNAP de quedarse solo la articulación, el MRS y la FARC que controla la Violeta. Ya hemos visto organizaciones que se han salido ya del UNAP y vimos tal vez una de las más simbólicas y la más fuerte, que es ¿cómo se llama? Lo de Masaya. Efectivamente, ese peligro existe. Espero que rectifiquen y que no lleven El al movimiento azul y suicidio. blanco de Masaya, que fue el último, pues, el que más impacto tiene porque es la gente que más luchó y más peleó, pues. Sí, pero también han habido retiros silenciosos de gente que no está de acuerdo, que se va, individuos, ha bajado mucho la participación, precisamente porque hay un control. El CP tiene un manejo con mano de hierro y las disidencias a veces son toleradas, a veces no. En el caso de los jóvenes que estaba mencionando, yo no conocía eso y me parece que es un error. Yo comparto lo que dijo Peraza. A pesar de todo, dentro del sector estudiantil y juvenil hay gente muy valiosa y lamento mucho que se esté censurando puntos de vista diferentes
porque se supone que la unidad es de la diversidad y que se le deben respetar los derechos a las minorías. Entonces, si alguien está en minoría, tiene derecho a expresarse y que no lo sancione. Decía la Aide Castillo hace una semana que le entrevisté que ella esperaba que la asamblea de la UNAP convocara una asamblea para discutir la viabilidad de quedarse o no en la coalición y que eso era lo correcto que se debería de hacer. Vos como miembro del UNAP y José Antonio, vos como el Movimiento por Nicaragua, ¿creen que eso que debería convocarse a una asamblea para discutir la viabilidad de seguir o no seguir en esa coalición? De manera urgente, eso se tendría que haber convocado hace semanas. Hay inquietudes, la gente pregunta, se manifiesta inquieta, pero siempre el discurso es triunfalista. Tenemos tanta directiva, vamos bien, todo va bien, los que se van no tienen mucha importancia, hay un menosprecio a los que se van, y entonces creo que si continúa esa visión triunfalista, se van a dar contra las paredes. Se van a dar contra las paredes, si acaso no se están quebrando los dientes ya, porque esta crisis de la coalición es terminal. No hay posibilidades de que recupere. Ese dato que vos das, que supuestamente lo dio el consultor, de que no suman el 10% a pesar de todos los 6-7 meses de existencia de la coalición, te indica que hay un problema gravísimo de credibilidad en la coalición. Y probablemente eso se debe al error estratégico que cometieron de meter a los partidos al cubo, en vez de postularse. Si los ONG no querían hacer partido, apoyar a que otras fuerzas terminaran constituyendo un nuevo partido con la Alianza Cívica, con las otras movimientos sociales, y darle una respuesta al pueblo. El pueblo lo que quiere es algo nuevo. Peleó por eso, salió a las calles por eso, mataron mucha gente por eso, y entonces volver a lo viejo para terminar en la casilla de los partidos tradicionales es un contrasentido y da una molestia a mucha gente. José Antonio, veremos, se debería convocar esa asamblea, y ahí nomás tus comentarios finales. Bueno, yo creo que la unidad tiene que reflexionar. Yo te digo, en la UNAP se discute democráticamente. Puede ser que tengan los elementos que dice Bonifacio, pero se discute, y si ellos son mayoría es porque ellos se han logrado articular como mayoría. Pues eso no lo podemos evitar y hay que aceptarlo. Ahora, si hay otras organizaciones que quieren entrar, que tienen otra visión, pues deben entrar. Yo creo que en este momento va a ser difícil porque hay pero esa mayoría, José Antonio, no es una mayoría fabricada. No, es producto ahí hay organizaciones que se dividieron en 2 o 3 para que dentro de la misma organización para tener más votos. Posiblemente, pero también podemos ir a la Alianza Cívica y entonces te van a decir lo mismo. ¿Qué representatividad tiene si lo construyeron los curas, etcétera, etcétera? Aquí no vamos a encontrar a nadie perfecto, ¿verdad? Eso tengámoslo claro, que no vamos a encontrar a nadie perfecto, y todo el mundo tiene deficiencias y todo el mundo tiene debilidades. Lo que yo te puedo decir es que en la unidad hay discusión, hay democracia dentro de ese esquema que se ha construido, y el que no le guste pues se puede salir. Yo creo que en eso estamos claros. Hay predominio de ciertos grupos, hay muchísimos grupos juveniles que no comparto sus visiones. Por ejemplo, hay algunos que están obsesionados con el gobierno de transición. Yo ya les he expresado que yo no creo eso, ni voy a trabajar por eso, porque creo que eso no nos lleva a ningún lado, porque eso es una locura. Pero bueno, yo tengo que ser respetuoso de esa gente, aunque a mí no me guste, ni voy a atreverme a decir que son gente que no son correctas. Todo lo contrario, hay unos chavalos que tienen un valor en oro, lo que son, aunque yo no comparta sus opiniones. Eso está en otro nivel, ahí tenemos diferencia. Sí. Y quién de chavalo o de viejo no se ha equivocado. Ahora, que es algo que está agarrando fuerza en varios sectores, ¿verdad? Sí, pero eso no va a pasar, esa es mi opinión, y yo creo que Bonifacio tiene el mismo criterio, y eso no quiere decir que no nos podemos equivocar. Comentarios finales. Solo para terminar esta idea, yo siento que la UNAP, como tuvo esta victoria táctica de que el PLC aceptara esta condición para ponerla en la reforma electoral, de que se van a permitir que participen las organizaciones de la sociedad civil, eso de alguna manera va a motivar a continuar trabajando en la coalición a gran parte de la UNAP.
Pero yo vuelvo a hacer la advertencia que ya la hizo de alguna manera Bonifacio. No necesariamente los compañeros de viaje en la coalición nacional van a llegar hasta el final con esa argumentación, primer tema. Y segundo, el dictador se va a oponer de manera férrea a ceder en esos aspectos. Entonces hay que tener un plan B, que también se esté elaborando un plan B para ver si eso no funciona. Porque aquí tienen que haber varios planes, porque la dictadura es muy hábil y tiene gente con mucha experiencia, con miles de mañas, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Bonifacio, comentarios finales. El plan B tiene que ser Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco y Movimiento Campesino, tres fuerzas que se junten para crear una nueva fuerza política, conseguir la casilla electoral, no depender de los partidos tradicionales y llamar al pueblo a unirse en torno a esa casilla para derrotar a la dictadura en las próximas elecciones. Bueno, yo le agradezco a ambos su brillante participación, un debate de ideas, con razonamiento, con lógica. Eso es parte de la democracia, eso es lo que queremos construir aquí en Nicaragua y eso es lo que debemos de aprender, que podemos tener diferencias de opiniones y eso no significa que la mía sea más importante que la de ustedes o la de ustedes que la mía, que los derechos míos terminan donde comienzan los de ustedes y los de ustedes donde comienzan los míos. Si logramos ir construyendo eso, pues vamos a llegar muy largo. Que Dios los bendiga. Ahí me un comentario. Dígame. Un comentario. Yo creo que esto que hemos vivido hoy aquí, y no es para ponerme como ejemplo, todo lo contrario, tenemos que aprender los nicaragüenses, ¿verdad? Sin descalificar a la gente, atacar la idea del contrario, no la persona. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con vos, Jaime, pero por eso no voy a ponerme a decir que Jaime Arellano es esto o que Bonifacio Miranda es eso. Yo soy excelente amigo de Bonifacio y sabemos que hubo sesiones cuando estuvimos en el grupo Pro Reforma que creía que nos íbamos a agarrar a los golpes. Y eso jamás me desmerita mi amistad y mi reconocimiento a sus capacidades, a su inteligencia. Eso no va a cambiar. Pero hay mucha gente que creyó cuando estábamos en el grupo Pro Reforma que nos íbamos a dar de golpe y eso jamás iba a pasar, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a ambos. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que por la campaña por la libertad de los presos políticos, para que se acuerden que no están solos, que no lo hemos olvidado, y Dash, digamos su nombre, y hoy nos toca decir el de Edward Lacayo, Edward La Loba Lacayo, para que lo pongan en Instagram, lo pongan en Twitter, lo pongan en su página, lo pongan por todos lados. Y el documento va a estar en nuestra página, este documento de que se estuvimos hablando, de las propuestas de la reforma, va a aparecer en nuestra página para que ustedes lo puedan ver, analizar y dar su comentario. Que Dios los bendiga y nos vemos el día lunes en otro programa aquí en Jaime Arellano en la Nación, si Dios así lo quiere.